Bien. Un momentito, por favor. Ya voy a subir el paquete. Aquí. Anual. No, ella es anual. El mismo tema si es el anual, es el mismo tema que está trabajando con el anual. No, el anual, Cindy. Es el mismo tema, es el mismo anual virtual, no, sí, no. Y con Cindy trabajamos. Dámelo. Hola, a ver, ¿me confirman? Hoy nos toca hacer... El mismo que Cindy. Ya, ya. Ese mismo materiales. Ya que no le enviaron, ese mismo material. Ya, ¿me confirman, por favor? ¿Me confirman, jóvenes? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, Laura, mire. Normas jurídicas, pirámide de Kelsen, ¿no? El tema, ¿no? Debería estar pirámide de Kelsen. ¿Sí? ¿Sí? Es el tema, ¿no? Hola, por favor, confírmeme. Ya. Miren, jóvenes, vamos a hablar de las normas jurídicas, ¿ya? Bien, gracias, muchas gracias, mil gracias. Vamos a empezar. 3, 2, 1, empezamos. Gracias. Bien, ¿qué son las normas jurídicas? Las normas jurídicas son pautas o reglas de conducta de carácter obligatorio emanadas del Estado. El Estado es consciente y los estados son conscientes que hay millones de personas en su territorio que si no le ponemos reglas de conducta sería caótico la sociedad. Entonces, para tener una sociedad llevadera, democrática, de respeto, se crean las normas jurídicas de carácter obligatorio que tiene un nacimiento del Estado. Entonces, van a permitir, ¿no?, regular la conducta de la sociedad. Y le pongo esta imagen porque dentro de las normas jurídicas, la de mayor jerarquía es la Constitución Política del Perú. ¿Ya? Bien, continuamos. ¿Cuáles son las características? Las características de las normas jurídicas son, 1, generales, son para toda la sociedad, ¿no? Una de sus características de las normas jurídicas es su generalidad. 2, son imperativas. Imperativas significa que son obligatorias. Obligatorias. El ser obligatorias rige a toda la sociedad.
de manera imperativa, de manera obligatoria. ¿Y quién garantiza esa obligatoriedad y cumplimiento? El Estado, el aparato estatal. Tenemos un poder judicial que sentencia a los que violan la norma. Tenemos un ministerio público que acusa a los que infringen la ley. Tenemos una policía que arresta cuando se vulnera la ley, cuando se comete delitos. Ahora, el Estado nos va a dar dos cosas, la coerción y la coacción. O sea, para poder ejercer presión y obligación, ¿ya? ¿El Estado qué hace? Nos advierte. Y esa advertencia se llama coerción. Ejemplo de una advertencia, SUNAT notifica a un empresario diciendo que si en los 3 primeros meses del próximo año no se pone de acuerdo con, no se acuerde de acuerdo o no se pone al día con el impuesto a la renta, no procederá el embargo. O sea, ¿qué le está haciendo el Estado? Le está diciendo, mira, empresario, te voy a tiempo razonable para que pagues tus impuestos, porque es una obligación. Si no lo haces, te voy a embargar. Y la coacción es el uso de la fuerza. El Estado vendría a hacer el embargo y cobrarse de ahí. El Estado está obligando a hacer cumplir la norma, ¿sí o no? Coerción, podemos ponerle un nombre fácil para que te recuerdes. Coerción es la advertencia, la amenaza. ¿No? Mi mouse está fallando. Y la coerción, el uso de la fuerza. Entonces, ahí te das cuenta que la norma jurídica es, ¿no? Es obligatoria. Es bilateral, genera derechos y deberes. Genera dos cosas. Por ejemplo, el Código Civil peruano dice que los hijos tienen el derecho a ser alimentados y protegidos por los padres. Entonces genera un derecho a los hijos, ¿sí o no? Pero también, ¿qué está generando? Una obligación. ¿Una obligación de quién? De los padres. Los padres tienen la obligación de mantener y sostener los hijos. Genera derechos y deberes bilateral. ¿Está bien? Preguntas, por favor, preguntas hasta aquí. Ninguna. Ya. Siguiente. Acá agárrense un poquito porque a veces no me entienden esto. Es irretroactiva. Mira, salió una ley. Salió una ley. Hoy se publicó en el diario oficial El Peruano. El Peruano. Toda norma jurídica se publica en el diario oficial El Peruano. Y mañana, como hoy se publicó, hoy se publicitó, hoy, entonces por teoría y por ley, mañana entra en vigencia. Bien, si mañana entra en vigencia, esa norma rige desde mañana, ¿sí o no? Y todo acto que se cometa desde mañana podría ser castigado por la nueva norma. Pero si esa norma entra en vigencia mañana y, por ejemplo, un delito se cometió la semana pasada, pregunto, ¿se puede castigar con la nueva norma que entrará mañana a un delito ocurrido hace 7 días? No, No. porque la norma jurídica es irretroactiva. ¿Ha entendido? Sí. Sí, gracias. ¿Sí? Y si lo comete el mismo día, claro, si lo comete aquí, no aplica la norma. ¿Por qué? Porque la norma entra en vigencia el día siguiente. Si lo comete aquí, ya fue. A partir de las 00 horas, profesor. Así es, ¿no? Para ser más exacto que no puede haber, ¿ah? A partir de las 00 horas ya es el día siguiente, ¿no? Ya está la norma en vigencia. Pero hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Se puede aplicar la retroactividad cuando favorece al reo en lo penal. ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, ¿no? Yo estoy sentenciado por tráfico ilícito de drogas.
a 20 años. Me han encontrado con 5 toneladas en mi camión. 20 años me han dado. Bien, pero hoy se aprueba la norma legal. Hoy se aprueba la norma legal donde el delito que yo había cometido se va a sentenciar con 5 años. Parece que los narcos aceitaron a los congresistas y el delito de narcotráfico se hace más benévolo. ¿Está bien o no? 5 años. Mira, bien, mañana la norma entra en vigencia, ¿sí o no? Ya, muy bien. Pregunto, ¿esa norma más benévola, más frágil, me conviene y se aplica a mí o no se aplica a mí? De la teoría dice, ¿no? Cuando la norma jurídica va a favorecer al reo, se aplica la retroactividad. Aquí sí se aplica la retroactividad. ¿Qué significa? Que mis 20 años se van a reducir ¿a cuánto? A una sentencia de 5 años por favorecer al reo en lo penal. Profesor, Dime. profesor, y si digamos el que está en la cárcel está ya durante 15 años, entonces Ya sale libre. mañana mismo estaría libre. Bueno, no, tú sabes que la justicia de Perú se tarda, pero ya tendría que salir libre. Ah, mira, No, Rebeca dice se más o mareó. menos es lo que sucedió con Pedro Castillo o algo así. No, Pedro Castillo no tiene sentencia judicial, está con prisión preventiva. Pero si una persona está sentenciada, por ejemplo, X motivos, una persona está sentenciada a 10 años, la máxima pena le han dado, lleva 5 años ya. ¿Cuánto le falta? 5 años, ¿no? Pero sale una norma legal que modifica las penas y dice, no, que la pena que cometió esta supuesta persona máximo son 6 años, entonces solamente le faltaría un año. Ay, De los 5 cumplidos, le falta un añito porque la máxima pena ahora le corresponde 6 años. Profesor, pero no afecta a la retroactividad. Sí, pues, hay una excepción. Se aplica la retroactividad cuando favorece al reo en lo penal. Entonces, profesor, en el caso que se ha dado de Urresti, ¿se aplicaría? Urresti ha sido sentenciado a 12 años, ¿sí o no? Claro. Ya, entonces si sale una norma legal que ese delito cometió Urresti fuera de 3 años, le favorece Urresti, porque se aplica la retroactividad. A pesar que el delito lo cometió hace 30 años, sí, en ese caso se aplica la retroactividad. menos los que han sido, se podría decir por violación de derechos humanos, algo así. Es que la norma, la Constitución dice en lo penal. Y cuando dice el reo en lo penal, se aplica, lo que pasa es que no se aplica indultos a violación de derechos humanos, pero sí se va a aplicar cuando hay irretroactividad. Cuando la norma es benévola, se le aplica la sanción que más favorece al reo en lo penal. En ese caso se aplica la retroactividad. En ningún otro caso se puede aplicar la retroactividad. Eso le dice el artículo 50 de la Constitución, 51, 52, debe ser por ahí. Ah, ya, profesor, solamente es cuando favorece al reo, porque digamos, si el reo está ya 19 años y supuestamente tendría que cumplir 20 años, y hoy día sacan una ley donde dicen que tiene que cumplir 30 años ahora su No, pues decisión, no, ahí ahí no sí le ya no, ¿verdad? favorece, pues. Ahí sí ya no, Solamente ¿verdad? cuando No le se le favorece aplica. al reo en lo penal. Ya, entendido, profesor. ¿Entendió? Por eso, Sí. solamente cuando favorece al reo en lo penal. Nada más. Si lo perjudica, no se va a aplicar la retroactividad. ¿Está bien? Bien, siguiente. Las normas tienen jerarquías y aquí está la jerarquía de las normas. ¿Ve? Esta es la pirámide de Kelsen. Ahora dice por qué. Claro,
¿Qué es reo? El preso. El preso, el que ya está sentenciado por el juez y está preso, condenado. Entonces, si uno está condenado, pues imagínate un mafioso un mafioso del narcotráfico, está condenado. ¿Él podría influenciar en el Congreso? Sí. Acá congresista le da $100.000. Toma, toma, toma. Legisla y cambia el Código Penal, que la norma por narcotráfico no sea sentenciada a 20 años, sino cuánto a la mitad. ¿A quién favorece? Al reo en lo penal. En otras palabras, así es. Pero si sale una norma más severa, ahí no se aplica la retroactividad, pues, no se aplica. Porque la excepción es solo cuando favorece al preso en lo penal. Bien, ahora sí, ¿hay dudas? No. De la íntera. No entiendo de la íntera, dice. De la íntera. No entiendo de la íntera. De la íntera. Voy a poner un ejemplo más, ¿ya? Un ejemplo más, ¿ya? Acá. Bien, imaginemos que todos tengan su 10º ciclo de universidad, 10º ciclo, ¿ya? 10º ciclo. Y hoy la SUNEDU dice lo siguiente, ¿no? Hoy dice lo siguiente. A partir de la fecha, los que terminan su 10º ciclo tienen que hacer su tesis para sacar su bachillerato. ¿Ya? Entonces, ¿eso a quién va a afectar? Va a afectar al que tiene el 9º ciclo, ¿sí o no? Porque luego, como esto va a entrar en vigencia, al semestre tú ya tienes tu 10º ciclo ya. Eso te va a afectar a ti. Pero no va a afectar al que ya tiene el 10º ciclo, pues. Porque no se puede aplicar la retroactividad. ¿Me entiendes? Algo así. O sea, una norma entra en vigencia mañana, si es que es publicado hoy en el diario oficial. Al día siguiente su publicación en el diario oficial peruano. Y de ahí hacia adelante se aplica. No se va a aplicar a casos consumados, a casos ya hechos. ¿Ya? Pero hay una excepción. ¿Cuándo? Cuando la norma legal penal favorece al preso. Si favorece al preso, aplicamos la retroactividad. ¿Ahora sí me han entendido? Sí, profesor. Ya, continuamos entonces. Las normas jurídicas están jerarquizadas y su jerarquización lo van a ver en el PPT. Esta es una pirámide del jurista Kelsen. Eso es lo que está pidiendo, ¿no? Kelsen. Este es un tema bien tedioso, jóvenes, de entender porque es mucha memoria, pero no se preocupen porque esto es toda la educación cívica. Luego vamos a hablar de decretos, ordenanzas, ¿no? El decreto de ley, todo. Este es como un intro de toda educación cívica. Entonces, están jerarquizadas cívica de más a menos. ¿Está bien? 5 niveles. El primer nivel, constitucional. Segundo nivel, legal. Tercer nivel, decretos. Cuarto nivel, resoluciones. Y quinto nivel, normas de interés particular. Son 5 niveles. Vamos por el primer nivel. El primer nivel o categoría es el nivel constitucional. Y aquí está nuestra constitución, ¿ve? Vamos a ver la constitución un solo tema, o sea, este es intro. Es la ley de leyes. Tiene rango constitucional. Está por encima de cualquier otra norma y en el mismo nivel, ¿quién está? En el nivel 1, los tratados o convenciones de derechos humanos. El Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de Derechos del Niño, está en el rango constitucional. ¿Y quién más está? La reforma de la Constitución. Luego vamos a enseñar cómo se reforma la Constitución. Mediante el artículo 206, acá está, ¿ves? ¿Quién está en el segundo nivel? Las leyes, las normas de rango legal. Y podemos tener una ley orgánica. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es la función del Banco Central.
tengo que leer la ley orgánica. De repente en el colegio, si es que estás todavía, o una tarea, un trabajo de investigación en el Estudios Generales de San Marcos, a veces te dice investigar todas las funciones de la SBS. ¿A dónde te vas? Recomendación, ley orgánica de la SBS. Hacer una tesis investigar trabajo de investigación sobre los gobiernos regionales, ley orgánica de gobiernos regionales. Ahí está. La ley orgánica regula la estructura y el funcionamiento de los órganos del Estado. ¿Qué lo brinda? ¿Quién brinda esto? El Congreso lo hace. Sede de Congreso. La ley ordinaria, estamos en el rango legal, el rango 2, común para todos, general para todos. Es una ley ordinaria. Código Civil, Código Penal. El Código Penal castiga los delitos, ley ordinaria. El Código Civil regula las relaciones como contratos, familiares, divorcios, patria potestad, ley ordinaria. Lo da el Congreso. Los decretos legislativos lo da el Ejecutivo. Voy a poner P de presidente. El presidente también puede legislar, jóvenes, porque el Congreso le da facultades especiales. ¿Y qué rango tiene? Legal. El reglamento del Congreso también tiene rango de ley. Las sentencias del Tribunal Constitucional también tienen rango de ley. No se preocupen que luego vamos a hablar del Tribunal Constitucional. Tema intro es, el Tribunal Constitucional puede hacer que una ley desacate de la Constitución y eso no lo va a permitir. Entonces, si la Constitución prevalece sobre la ley no puede contradecir la Constitución. El TC la va a derogar. Y esa resolución tiene rango legal. El decreto de urgencia lo da el presidente de la República. ¿En qué materia? Económica y financiera. Nos dieron los bonos por la pandemia. Decreto de urgencia. Se aprueba la reconstrucción del norte por los huaicos. Decreto de urgencia. Se aprueba la ley de salvamento de las entidades financieras. Decreto de urgencia. Y también los gobiernos regionales y locales nos dan normas de rango legal como son las ordenanzas. ¿Ya? Las ordenanzas también tienen rango de ley. Muy bien. Bien. Entonces, en resumen, aquí la ordenanza municipal lo brinda las municipalidades, redundando, ¿no? A veces nos olvidamos. Entonces, la norma jurídica de mayor jerarquía que una municipalidad es la ordenanza. Profesor, ejemplo, ¿se recuerdan de la noticia que un extranjero le clavó una tijera a un taxista y lo mató? A raíz de esa noticia, muchas municipalidades han dispuesto conveniente de prohibir los limpialunas, ¿sí o no? Y yo te pregunto, ¿y con qué documento el Estado podría prohibir, al menos en este caso una municipalidad de Surco, la de Miraflores, San Isidro, con las ordenanzas que tienen rango de ley en la jurisdicción? ¿Han entendido? Por ejemplo, en San Isidro, jóvenes, les cuento que si el perro de tu vecino ladra y molesta, no, la ordenanza tiene por regular los servicios de la municipalidad. ¿Ya? Eso es la definición de ordenanza municipal. Regula los servicios de su competencia. Y su competencia es tratar de luchar contra o busca proteger la seguridad ciudadana, ¿sí o no? Entonces, como es su competencia, va a restringir a los limpialunas. Pero también promueve el desarrollo del distrito. Y una función de desarrollo es la tranquilidad del distrito. Por eso algunos distritos prohíben que se venda con megáfonos. ¿Te imaginas que yo compre fierro catre botella
pero con un parlantazo JBL y me voy a San Isidro, me van a poner más palo, me meten serenazgo. ¿Por qué, profesor? Porque ahí no, pues. Ahí me compran el parlante, serían el parlante y me dejan sin triciclo. Multa, así es. Tanto así son algunos distritos jóvenes que, por ejemplo, si tú tienes un perrito en San Isidro y ladra, el vecino se queja, multa para ti. O sea, si tu vecino, si tu perro es hiperactivo y comienza a ladrar a madrugadas, la ordenanza municipal dice prohibido los ruidos molestos de los animales que perjudican a los vecinos. Tienes que pepear a tu perro porque es una UIT la multa. Casi 5.000 soles, 4.950. Entonces me conviene vivir en ATE. Ah, y los gallos que cantan temprano, profesor, y te das cuenta cuando los profesores hacían virtualidad, el gallo, no, profe, ¿usted tiene gallo? Me decían, no, el gallo es mi vecina. No podía matar al gallo en mi vecina. Sí, se puede, la ordenanza se puede derogar mediante un referéndum. Los vecinos del lugar pueden solicitar firmas para derogar esa ordenanza. Es buena pregunta, que lo vamos a ver en ciudadanía. Eso se ve en ciudadanía. ¿Cuáles son los requisitos para derogar una ley o una ordenanza municipal? Hay un referéndum, ¿no? Hay que recolectar firmas. Bien, continuamos, ¿ya? Estamos en el tercer nivel o categoría y tenemos los decretos supremos que lo da el presidente. Un decreto Pero una supremo lo da el pregunta. presidente. Sí, 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 pregunten. He visto en las noticias de que el alcalde de la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga, estaba proponiendo de que ahora los colegios nacionales deberían pasar a ser privados. O sea, él puede dar esas A ver, declaraciones, esas a ver, propuestas, que los colegios nacionales, pasen a ser privados para, entre comillas, tener una mejor calidad. ¿así ha hablado? Sí. Él puede decir eso. Porque tiene Y, derecho a opinión, pues, ¿no? o sea, pero propone a que ya se pasen los colegios nacionales a privados. Así dicho, no he visto la noticia, no, te mentiría, pero cualquier cosa se puede hablar y cualquier cosa se puede esperar del alcalde, ¿no? La Por verdad, decir sí. Que Pero Lima va a si, ser potencia mundial. si vendría a ser privado, no todos quizás podrían, o sea, acceder a la educación, ¿no? Claro, Porque se supone que y es eso, público y no y creo no que sería sabe, pues, accesible. ¿por Mm, qué? Porque hay un tratado de derecho humano. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que la educación debe ser gratuita en el nivel básico, porque es un derecho humano. Profe, pero mi papá tiene plata, te metes al particular, ¿no? Ahora, decir que San Juan Lurigancho va a tener su playa, también, pues, no, creo que de la mala, ¿ah? De la mala, porque las playas artificiales, jóvenes, si no hay agua para tomar, ¿tú crees que va a haber agua para playas artificiales? Sí. Yo creo que no, claro. Habla por demás. Ya sabemos que López Aliaga siempre habla por demás. mm, Bien. San Juan Lurigancho va a tener laguna, creo, ¿no? O playa artificial, ¿no? La cosa es, ¿dónde lo vamos a poner? En el cerro, dice. Bien. Siguiente. Entonces, los decretos que da el presidente de la República tienen por función reglamentar la ley. La ley, como es general, no se puede aplicar rápidamente, hay que reglamentarla, ¿no? En todo caso, si Porquis llega a poner una playa en San Juan de Lurigancho, que postule a Bolivia va a ser como va a ganar, ¿sí? Siguiente, los decretos regionales y los edictos municipales tienen rango de tercer nivel. Lo que interesa acá es no tener en cuenta el decreto supremo. La siguiente, el cuarto nivel, son las resoluciones supremas del presidente de la República. El presidente tiene poder, puede elegir un presidente, puede elegir un ministro de Estado
y le da su resolución suprema. Puede autorizar el ascenso de un coronel a general, resolución suprema. Los ministerios también, o los ministros también. Pero recuerda que la resolución del presidente vale más que un ministro, ¿no? Bien. Y en el quinto nivel están las normas de interés particular. Estas normas de interés particular tienen rango 5. Como es norma de interés particular, jóvenes, esto va a personas precisables. Por ejemplo, personas precisables, con nombre y apellido. Por ejemplo, el Poder Judicial sentenció a Carlos Castro a 5 años, rango 5. El Tribunal Constitucional le da el habeas corpus a Denis Alfaro, rango 5. Los convenios colectivos de trabajo, los contratos, testamentos, forman del rango 5. O sea, tenemos unas normas jurídicas emanadas del Estado, pero que están jerarquizadas. La última, del nivel 5, van a personas con nombre y apellido. El Jurado Nacional de Elecciones tachó a Carlos Tapia como candidato a la alcaldía de San Juan de Lurigancho, nivel 5, porque van a prisiones precisables. ¿Está bien? Bien, jóvenes. Vamos a iniciar la resolución. ¿Alguna pregunta? Me preguntan, profesor, ¿se puede cambiar la Constitución? Se puede cambiar. Eso lo vamos a hacer en Constitución y reforma constitucional. Se puede cambiar mediante un poder constituyente, asamblea constituyente, congreso constituyente o un referéndum. Pero toda reforma en la Constitución pasa por el Congreso de la República. Ahora, mi opinión, ¿se puede cambiar o se debe cambiar o no se debe cambiar? Pues es una discusión amplia, ¿no, jóvenes? Se debe cambiar, ciertos artículos se debe cambiar. Por ejemplo, el presidente es intocable, no puede ser acusado en su gestión. Y tenemos los últimos 6 presidentes van a ir presos. Porque la Constitución lo permite. Le dan una investidura, una protección que no se le puede juzgar siendo presidente. ¿Y qué pasó con Castillo, profesor? Ahí ya no era presidente. Sí, pero Pedro Castillo se supone que ha cometido delito de corrupción y va a tener que ser sentenciado por esos delitos también, al margen de haber disuelto el Congreso de manera ilegal. Pero fue Pero, intento, no disolvió, si no, no tendríamos los congresistas que tenemos ahora. pero también era todavía presidente porque la fiscal estaba con él. La fiscal. No, o sea, Pedro Castillo, O sea, la fiscal estaba respaldando porque él todavía tenía investidura de presidente. no, o sea, no es la fiscal, sino la investidura. Un presidente, por ejemplo, a Dino Boluarte, ¿de qué se le acusa? De haber permitido las muertes, ¿sí o no? ¿También o no? ¿Y por qué no se le sentencia? ¿O por qué no se le acusa dentro del Poder Judicial ya formalmente? Porque tiene Por la investidura. inmunidad. Pero cuando termine su periodo, vas a ver cómo le va a ir los juicios de derechos humanos. Y eso no lo va a dejar en paz. Mira Urresti qué le ha pasado. El delito cometido en los años 87, 88. Mira, más de 30 años para ser sentenciado. Y Urresti, jóvenes, se ha defendido años en el Poder Judicial. Está años defendiéndose en el Poder Judicial. Y eso es un castigo, pues. Citación, 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 pruebas. Es un castigo. Lo mismo, es por una muerte. Ahora, 62 muertes vale más, cuestan más, ¿sí o no? Va a haber más juicios. De eso son conscientes los políticos, ¿no? Que tarde o temprano se enfrentan al Poder Judicial porque va a haber personas que van a juzgar, van a acusarlo y tienen que defender. Profesor, disculpe, y quizás preguntan en el examen de admisión acerca de, o sea, de Castillo más que todo, porque a veces algunas cosas no logran, bueno, personalmente yo no logro comprender Ya, sobre la... eso vamos a entenderlo clarísimo cuando vemos Poder Ejecutivo. Sí, su vacancia fue legal o ilegal. ¿Cuáles son las causales de vacancia? Todas esas cosas que están en la Constitución lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Cívica es bonito porque en el fondo nos permite actualizarnos lo que está pasando con el día a día. ¿Ya? Claro. Ya, muy bien. Vamos a marcar, ¿ya? Ahí está la pregunta. Usted me dice, ¿de qué manera se reforma la Constitución? Ahí está la respuesta. Esta es la respuesta, ¿ya? Pero esto lo vamos a ver en un tema especial de Constitución, no se olvide, ¿ya? Bien, vamos a marcar, por favor.
Pregunta número 1. Según la vigente Constitución del Perú, el fin supremo de la sociedad y el Estado somos nosotros. La persona humana, la defensa de la persona humana y el respeto por su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. 1, beso. No, yo he estudiado economía, jóvenes. Pero ya la Constitución no, me ha hecho entender y emprender, pero no. 2, 1, beso. 2, la norma jurídica como una descripción dirigida a la orientación. ¿No? Te preguntan así, de las normas jurídicas mencionadas, ¿quién tiene rango de ley? Entonces, si me piden el rango legal, tengo que ir ¿a dónde? A la categoría número 2 o el nivel 2. Categoría o nivel es lo mismo. ¿Está bien? Ya, entonces yo busco. ¿Quién tiene rango legal? El decreto legislativo dado por el Ejecutivo, el presidente. 2, avión. Muy bien. 3, el TC. El TC declaró inconstitucional la ley Mulder. Entonces, esa declaratoria o esa sentencia del Tribunal Constitucional declarando la inconstitucionalidad, ¿qué rango tiene? Nivel 2 legal, avión. Perdón, sí, 3 avión. 2 avión, 3 avión. 4. Dice que Vladimir Cerrón recibió una sentencia, ¿sí o no? Entonces yo pregunto, ¿tiene nombre y apellido en la sentencia, sí o no? Entonces, ¿dónde están los nombres y apellidos? Aquí, en el 5º nivel. Muy bien. Rango particular, Angeli. Muy bien. Siguiente. 5. El TC fundó el habeas corpus para liberar a Keiko Fujimori. Recuerden que Keiko Fujimori estaba presa y con el habeas corpus fue liberada. Muy bien, esa sentencia del Tribunal Constitucional que va dirigida a una persona como habeas corpus, habeas data y un amparo, ¿qué rango tiene? Rango constitucional. Aquí está, ¿ves? Perdón. Rango particular. Aquí está, ¿ves? 5, enano. 6. Bien. Cuando el gobierno quiere tomar acciones rápidas en materia económica y financiera, como por ejemplo aprobar un presupuesto para reconstrucción de una provincia devastada por un huaico o un terremoto, aprobar, ¿no?, la transferencia de bonos a los damnificados por el pandemia, etcétera, etcétera, esa tiene que utilizar un decreto. El decreto, como es, tiene que ser aprobado rápidamente, urgencia. En materia económica y financiera. 6, avión. 7. Bonita pregunta. 7. Todo tratado de derechos humanos tiene rango. Todo tratado de derechos humanos, ¿qué rango tiene? Ahí lo ponemos. Rango constitucional. ¿No? Ese convencionalismo. Así es, muy bien. 7, casa. 8. Toda reforma de la Constitución tiene rango constitucional. Clave, casa también, muy bien. 9, vamos con la 9. San Isidro multará con 6.000 soles por alarmas de carros. Además, los dueños de mascotas que emitan sonidos molestos serán multados con 4.050 soles, según la ordenanza tal. O sea, las alarmas tampoco, profesor. Sí.
Entonces, ¿lo da con qué? Con una ordenanza, ¿me? Ahí está, ¿ve? Ordenanza 459, ¿sí o no? ¿Y esa ordenanza qué rango tiene? Rango legal. Muy bien. Avión, 9 avión. 10. A elegir las normas de menor a mayor jerarquía. Entonces, una resolución legislativa lo da el Congreso es la norma más alta en este problema. ¿Ah? Le sigue la ordenanza municipal. Entonces, la clave debe terminar en qué? En 4 y 1, porque son las de mayor jerarquía, ¿sí o no? ¿Y debo iniciar con quién? Con la resolución suprema. La respuesta debe ser 2, 3, 4 y 1. Dedo. Bien, Adrián, lo sacaste bien, Angelía, lo sacaron rápido. 11. Mediante leyes orgánicas, ¿ah? La ley orgánica es aprobada por el Congreso que regula la estructura y el funcionamiento de los órganos del Estado. Esa ley orgánica debe ser aprobada por mayoría absoluta. Y la mayoría absoluta es así. Son 130 congresistas, es la mitad más 1. Significa que 65, ¿sí o no? Que la mitad más un voto sería 66 votos. Esa es la mayoría absoluta. ¿Está bien? Clave casa. 12. El Código Penal, el Código Civil, el Código Tributario tienen rango de ley. Los que van a estudiar derecho, jóvenes, de repente van a ser penalistas, Código Penal, civilistas, Código Civil, tributaristas, Código Tributario. Son especializaciones del derecho. Entonces, tienes que dominar tus códigos. Y esos códigos tienen rango legal. Nivel 2, 12 avión. Y la 13, cuando el presidente o la presidenta de la República, cuando el presidente nombra ministros de Estado, porque su potestad, artículo 118 de la Constitución, se les pide una resolución suprema. Y esa resolución suprema está en la cuarta categoría o cuarto nivel. Aquí está, ¿ve? Clave, avión. 13 avión. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas para terminar ya? ¿Preguntas? Creo que vamos a dar derecho bastantes en el salón, ¿ah? Ujú. Bien. ¿Preguntas, por favor? Yo estudié economía. Enseño economía. Pero también los de economía enseñan educación cívica, ¿no? Profesor, una consulta ahí con respecto a por ejemplo, a una orden del, de los derechos humanos del extranjero cuando viene aquí de una orden al Perú. ¿Eso en qué rango está? Ah, ya. Lo que pasa es que nosotros firmamos el pacto, ¿no? Pactos o convencionalismo de derechos humanos. Entonces, eso dentro de nuestra pirámide jurídica tiene rango número 1. Lo que hacen los organismos de derechos humanos, o en este caso la Convención Interamericana, la Corte Interamericana, la Corte en este caso, es supervisar el cumplimiento del pacto y le puede llamar la atención al Perú. Oye, mira, tú no estás haciendo cumpliendo el pacto. Como el Perú es firmante, tiene que acatar eso. Yo apoyo al presidente Pedro. No, yo no soy político y no puedo hablar de política, Carlos. Lo que sí me llama la atención es ¿dónde está el pollo? Porque al final no sé si el pollo estaba muerto. A raíz de eso el pollo ha subido 12 soles el kilo, ¿ves? Muy famoso es eso el pollo, pues. Profesor, ¿y solamente son
pactos de los derechos humanos o hay Sí, algunos sí, adicionales? los pactos de derechos humanos tienen rango constitucional. Porque Perú también firma otro tipo de convenios o tratados, ¿no? Por ejemplo, tratados fronterizos o tratados de libre comercio. Esos tienen nivel legal, dos. Por ejemplo, un TLC con Chile, rango legal. Profesor, yo entendí la clase, no entiendo el curso de cívica. PT cívica, recuérdense que esto es un introductorio, esta es la parte más difícil, porque luego vamos a hablar de todas estas cosas poco a poco y te vas a entender, vas a terminar entendiendo la clase. Profe, Dime. ¿cuál es la 3 y la 4, profe? Ah, ya. La 3 es avión y la 4 es enano. Avión y enano. Ya está, profe, gracias. Bien, lo que debemos entender esto, que las normas jurídicas tienen una jerarquía. Si no has entendido lo básico, te lo vuelvo a repetir. En el primer nivel, ¿quién está? Nuestra Constitución Política del Perú. Y junto a ese primer nivel, ¿quién está? Los tratados de derechos humanos. Así de fácil te lo hago, ¿ya? En el segundo nivel están las normas jurídicas de rango legal. Y ahí podemos tener la ley del Congreso, el decreto legislativo, el decreto de urgencia, las ordenanzas municipales. En el nivel 3, ¿quién está? Los decretos. Los decretos del presidente de la República que lo utiliza para reglamentar la ley y se pueda aplicar. En el nivel 4, ¿quién está? En el nivel 4 están las resoluciones. Y estas resoluciones del presidente o cualquiera generalmente van para resolver problemas sectoriales de ministerios, ¿no? De funciones de algunas direcciones, ¿no? Etcétera, etcétera. Y en nivel 5 son normas de interés particular. Estos ya tienen nombre y apellido, ya, ¿no? Por ejemplo, un contrato, ¿no? Un contrato laboral, un testamento, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso es lo básico, lo elemental. Sí. Decreto supremo. Así es, del presidente, del ejecutivo. Porque puede haber otro decreto legislativo, que es rango legal. ¿Te das cuenta? El DL, rango legal. Eso lo vamos a ver en función del presidente, ¿no? Cuáles son las atribuciones del Consejo de Ministros y a aprobar decreto legislativo que el presidente emite, ¿no? El Pacto de San José de Costa Rica, que protege los derechos humanos, ¿dónde estaría? En el rango constitucional. Aquí ves el pacto, ¿eh? La irretroactividad. Nos quedamos un poquito entonces. La irretroactividad significa lo siguiente, que si una ley entró en vigencia hoy, no se puede aplicar a casos pasados. Hoy, por ejemplo, hoy se penaliza, vamos a poner a modo de broma, hoy se penaliza no haber entendido la clase cívica. Es un delito. Profe, pero yo nunca entendí cívica. ¿Voy preso? No. ¿Por qué no? Porque esto ha ocurrido anteriormente. ¿Ha entendido? No se puede aplicar una norma a hechos pasados anteriormente. La norma se aplica desde cuando está en vigencia hacia adelante. Eso explicado. Ya fuimos entonces. ¿Qué norma sería? No entiendo. Profesor, disculpe, el decreto Sí, supremo lo da el presidente y el decreto legislativo el Congreso. el presidente también. ¿También el decreto legislativo?
Sí, acá está. Pero bueno. Claro, no piense que vas a aprender de toditito esto en una clase. Pues mire, yo para poder entender esto ha pasado meses, meses. Es más, tú le preguntas a un abogado, va a ser difícil que se memorice también los conceptos. ¿Por qué? Porque no es su chamba, pues. Este es derecho constitucional. Por eso te digo, ¿no? Este es como una intro de la educación cívica. Poco a poco vas a entender qué es una ley orgánica, qué es una ordinaria, qué es un decreto de urgencia, qué es un decreto de ley. Poco a poco, esta es la intro. Pero puedes estar leyendo poco a poco, porque cívica es todo normas y vamos a leer norma por norma. Las normas son aprobadas por el Congreso y promulgadas por el presidente, pero el presidente puede legislar también. ¿Ya? ¿Otra pregunta? ¿Preguntas? O sea, no pienses, jóvenes, no vayan a pensar que tienes que haber entendido o memorizar o ya aprender todos los conceptos que está aquí. Jóvenes, eso es, ni en la universidad se hace eso, ¿no? Recuerda que todas estas normas jurídicas nacen de la Constitución, se derivan de la Constitución, de los tratados internacionales. Y eso es el curso de cívica. Eso vamos a desarrollarlo, ¿no? Jueves tras jueves. Por ejemplo, va a haber un tema de Constitución. Va a haber un tema de qué? De referéndum. Y va a haber tema de qué? De cómo se aprueba una ley, cómo se aprueba una ley. Así es. El derecho constitucional es esto, pues. La Constitución, esto de acá. Dice que es uno de los más difíciles, ¿no? ¿Eso viene en San Marcos? Sí, ha venido en San Marcos. ¿Sabes qué vino esto? Ordenar quién es mayor que quién. Pregunto, ¿quién es mayor que quién? La Constitución de Política del Perú y la ley, ¿quién es mayor? ¿Quién es mayor? ¿Una ley o un decreto supremo? ¿Quién es mayor? La ley. ¿Quién es mayor? ¿Un decreto supremo o una resolución suprema? Decreto. Un decreto. Ajá, este es mayor, y así vino, pues, así nomás vino. Claro, profesor, esto vendría difícil, ¿cómo venía el examen de admisión? Muy técnico ya, pero vamos a desarrollarlo. Por ejemplo, mira, el presidente sale al extranjero con aprobación del Congreso, ¿sí o no? Ese es el artículo 102 de la Constitución. Autorizar la salida del presidente de la República al extranjero. ¿Pero qué le da? ¿Con qué papel se da? Se va con resolución legislativa. Otro ejemplo. Artículo 118 de la Constitución. El presidente elige a los ministros de Estado. ¿Con qué norma? ¿Con qué documento? Resolución suprema. Entonces ya vamos a hablar de eso también. Otro ejemplo. Otro ejemplo. En economía lo pueden ver. La reconstrucción del norte. La reconstrucción del norte se da por un decreto de qué? De urgencia en materia económica y financiera. Los bonos Yanapay, decreto de urgencia. Bien, chicos, ahora sí me tengo que ir, ¿ya? A ver, una Profesor, más. disculpe, entonces Sí. en el ejercicio, en el 3 saldría la D4, porque dices para que nombre a los ministros. ¿En qué nivel está? ¿No sería en el nivel 4? Resolución suprema. Nivel 4, sí. Resolución suprema, nivel 4. No confundir con decreto supremo. ¿Ya? Bien, chicos, sería todo por hoy. Nos estaríamos viendo la próxima semana. ¿Ya? Cuídense, chicos, Muchas cuídense. gracias, profesor. Sí, Gracias, cuídense. profesor. Ahí comparto el PPT, voy a compartir el PPT, ¿ya? Cuídense, chicos, cuídense, nos vemos. Bye, Hasta bye. luego, profe. Chao, chao, cuídense, nos vemos. Hasta luego, Miss, nos estamos viendo. Katy, que he hecho pasar el tiempo también. Nos vemos, cuídense. Hasta luego, profesor. Bien, chicos, les voy a pasar el quiz de cívica. ¿Listo? A ver.
Les voy a pasar el quiz de cívica, atentos, y de ahí pasamos con el de química. Va ingresando, por favor. Tutora, hoy ahí está ahí time. Sí, sí va a haber. El study time hoy es una evaluación por el tema del tiempo, ¿ya? Para que no te quedes hasta tan tarde. Y al final me voy a quedar con 5 alumnas. Quiero conversar con ellas rapidito. Quiero pedirles algo. No es Doctora, entrevista, es algo breve. Doctora, el study time es el quiz.